Historia de la Sagrada Pasión, sacada de los 4 Evangelios por el Padre Luis de la Palma. Capítulo 18. Burla Herodes del Salvador como de loco. Era este Herodes llamado Antipa, tetrarca de la provincia de Galilea, hermano de Filipo, tetrarca de Iturea y de Archelao, que fue tetrarca de Judea a este Archelao. Por informaciones siniestras le desterró el emperador Aviená de Francia, y se empezó a gobernar Judea por presidentes, de los cuales fue el sexto Poncio Pilato, que gobernaba en esta sazón. Todos aquellos 3 hermanos eran hijos de Herodes, rey de Judea, llamado Ascalonita, el que mató a los inocentes, deseando matar entre ellos al Salvador, hijo, pues de este era Herodes tetrarca al que se halló en este tiempo en Jerusalén, el cual era tan deshonesto que había tomado la mujer a su hermano Filipo, y públicamente estaba amancebado con ella, y porque San Juan Bautista le reprendía de este escándalo, le mandó a degollar por instigación de la misma mujer, y era tan ambicioso que por alcanzar el reino de Judea, que habían quitado a su hermano Archelao, ninguna cosa dejaba de hacer para dar gusto y ganar la voluntad de los judíos. Por esta causa venía a Jerusalén a celebrar la Pascua, y por la misma mandó a degollar en otra al apóstol Santiago, y prendió a San Pedro, con determinación de entregarle después de ella a la voluntad del pueblo. Este rey tenía enemistades con Pilatos, por vengar cierta muerte de unos galileos, que Pilatos había ejecutado con mucha crueldad, o por hacer lisonja a los judíos, a los cuales Pilato les hacía muchas veraciones, o finalmente, como Pilatos tenía la gobernación de Judea, que Herodes tanto deseaba y pretendía con poca causa, tendrían siempre de qué asir, para armar pasedumbres y enemistades. Tales monstruos como estos eran los que entonces gobernaban, y en manos de tales jueces andaba la causa del Salvador, porque viendo Pilato su inocencia y la rabia y furor de los judíos, olvidado de las enemistades de Herodes, tomó ocasión de hacerle esta lisonja, enviándole un preso tan insigne como excelente don y presente real, juzgando por ventura que por ser de profesión judío entendería mejor lo que le oponían de hacerse rey Mesías, y por ser su legítimo señor le defendería mejor del furor de sus acusadores. Y de cualquier manera que esto fue por eximirse y desembarazarse de negocio tan oscuro y enmarañado, hizo como flaco juez, porque, conociendo la verdad, no tuvo ánimo de defenderla, y parecióle que cumplía con enviar la causa a un hombre deshonesto y ambicioso, que por dar gusto a una adúltera quitó la vida al Bautista, y por darle a los judíos se la pudiera quitar al Salvador. Y así es de creer que los pontífices, ya que no consiguieron su intento con Pilatos, que no les pesó de ir a Herodes, porque conocían de él que deseaba darles gusto, y que por ser hombre vicioso y enemigo de la verdad, presto le imprimirían el odio contra él, autor y predicador de ella, principalmente trayéndole a la memoria que este hombre era el que su padre anduvo a buscar con la matanza de tantos inocentes, teniéndole por sospechoso cuando apenas era nacido, y que debía él hacer habiéndole a las manos después que traiga alborotado el pueblo. Y estaban descubiertos sus intentos. De esta manera ordenó Dios con su secreta providencia
que todos los tribunales y jueces que habían en Jerusalén conociesen de la causa y en todos fuese conocida la inocencia del Señor, y nos diese nuevos ejemplos de su entereza, mansedumbre y humildad. Salió pues la voz del pretorio de Pilatos, que llevaban a Jesús al rey Herodes, y al ruido de esto y bullicio de la gente y ministros que salían, se convocó otra vez el pueblo a ver al Salvador, que le llevaban atado a la vergüenza, con la misma deshonra e ignominia. Fue delante el recaudo de Pilatos para Herodes. Con mucho cumplimiento previnieron los pontífices a dar sus quejas e informaciones, y llegó después el Salvador en poder de los ministros de justicia, atado y preso. Holgóse Herodes de verle en gran manera, porque había mucho tiempo que deseaba conocerle de vista, por lo que había oído decir de él, y tenía deseo de ver en su presencia algún milagro. Empezó a querer trabar pláticas con él en muchas y varias materias. Diríale cuánto contento tenía de que en su tierra y provincia de Galilea se hubiese criado un hombre tan insigne. Cuánto deseo había tenido de conocerle, cuán grande era la fama de su doctrina y de sus milagros, cuánta alegría tenía de verle y en ocasión tal que podía ayudarle a salir de aquel aprieto, prometiéndole favor si le daba gusto en lo que pidiese. Preguntábale si era él a quien, cuando nació, vinieron a adorar los reyes de Oriente, por cuya venida se alborotó tanto su padre y toda la ciudad, o si, como otros decían, era Juan Bautista el que él había degollado. Y si era así, ¿qué había resucitado para hacer tantos milagros? Y de sus milagros le preguntaba si era verdad lo que se contaba de él, porque si lo era, parecía cosa más que humana. Rogábale que hiciese allí delante de él algún milagro de estos, y que no le vendiese a él tan caro lo que de balde daba a todos, siendo principalmente su rey y su juez, y estando en sus manos la causa de su vida. Tuvo el Señor firme determinación, no sólo de no hacer ningún milagro, pero ni aun de responderle una sola palabra. A Pilatos le respondió, y le dio razón de lo que le preguntaba de su reino, muy despacio y en particular, porque aunque era gentil, preguntaba con deseo de saber la verdad y defenderla, como lo procuró hacer, aunque se dejó después vencer con flaqueza. Pero a Herodes no le quiso responder, porque era vicioso y deshonesto, y por serlo, aborrecía la verdad en tanto grado que a Juan Bautista, el cual era la voz de Jesús Cristo, porque se la decía, le mandó a cortar la cabeza. Pues cómo no había de estar mudo el Señor delante de aquel que tan ciega y apasionadamente había quitado la vida a su voz. Era también Herodes curioso y ambicioso, y no pretendía otro provecho de los milagros del Salvador, sino ver alguna novedad, que le admirase y algún juego de manos, que le entretuviese, y que lo hiciese allí delante de él por solo su respeto y que alegrase a aquellos cortesanos, mostrándoles lo más secreto y admirable de las obras que hacía y platicándoles lo más curioso de la doctrina que enseñaba, dando en esto gusto a él y haciéndole lisonja, como vasallo a su señor. Y de ninguna manera se inclinó el Señor de la Majestad a hacerse jugar del rey Herodes, y dar a los soberbios y curiosos lo que tan liberalmente comunicaba a los humildes y sencillos. Tampoco quiso que se entendiese que se acomodaba al gusto del rey, porque pretendía su favor para escaparse de la muerte, a la cual él se ofrecía de su misma voluntad, ni que se inclinaba a ruegos o suplicaciones, ni a tomar medios humanos para su libertad. De esta manera, con su silencio, nos dio ejemplo de humildad,
despreciando las honras y favores de los príncipes, y no curando de las burlas de escarnios de sus cortesanos, y juntamente nos dio ejemplo de constancia y entereza, no consintiendo que la palabra de hacer milagros sirviese en alguna manera a la ambición y curiosidad del rey Herodes, enseñándonos en esto a tener el favor de los señores, los cuales hablan muchas veces de cosas de Dios, y quieren que les hablen de ellas no por aprovecharse, sino por curiosidad de saberlo todo, y por vanidad de mostrar que saben de todo, y por razón de estado de querer servirse de todos. Los príncipes de los sacerdotes y escribas que se hallaban a todo esto presentes estaban con gran atención, temiendo el suceso que allí podía resultar. Y al principio, viendo a Herodes tan deseoso de milagros y creyendo que el Salvador haría alguno, que del todo le ganase la gracia, le acusaban fuertemente y sin perder punto, y sería de aquello que le podía hacer más odioso y sospechoso con el rey, porque así como le acusaron delante del sumo sacerdote, que se jactaba que había de destruir el templo, y que se hacía hijo de Dios, y delante de Pilatos, que se hacía rey y estorbaba los tributos del César. Así sobre todo esto le acumularían delante de Herodes, que él y Juan Bautista habían sido en un consejo para infamarle sobre el adulterio de Herodías, que teniendo él a Juan en la cárcel, este hombre le había alabado y vuelto por él en público sermón, que había sido tanto como condenarle a él por tirano, pues tenía preso un profeta tan grande, y que además de esto le había afectado delante del pueblo, llamándole raposo, y que no podía tener seguro su estado con él, siendo ya grande, pues su padre no lo estuvo cuando era niño, y otras cosas semejantes, mas como echaban de ver que con el largo silencio del Señor, Herodes le iba teniendo por tonto y mentecato, temiendo que por esta causa no le diese libertad, le acusaban con más fuerza y con mayor instancia y decían que era fingido y disimulado, y que entonces se hacía mudo, pero bien sabía hablar y que hablaba cuando estaba delante del pueblo, y le traía todo inquieto y perturbado. Parecióle a Herodes que le había tenido en poco al Señor y no halló mejor camino para salir de esta afrenta que tenerle en poco a él, y lo que hace la diferente disposición del ánimo de cada uno, el silencio del Salvador, puso en admiración a Pilatos, y el mismo silencio le dio ocasión a Herodes para despreciarle, porque aquél miraba las cosas como juez prudente y bien advertido, y trató como cortesano vano y ambicioso, y que se pagaba de cumplimientos y apariencias, y como vio que al Salvador no le había podido sacar una palabra de agradecimiento, ni a las muchas ofertas que le había hecho ni de ruego, estando en el peligro que estaba de muerte y de muerte tan infame y atroz, ni de disculpa o descargo de tantos delitos como le imponía. Parecióle como era de verdad, que era esta filosofía, no se podía alcanzar con sabiduría humana, y túvola por locura, y así lo despreció como a flaco e impotente, que no podía hacer ningún milagro, y como a ignorante, que no sabía hablar una palabra, y como a tonto, que no sabía volver por sí ni valerse de la buena ocasión que tenía para negociar su libertad. Esta es la sabiduría del mundo, que tiene por locura la sabiduría de Dios.
Empezaron pues los cortesanos y soldados de guarda del rey a hacer burla y mofa del Salvador con dichos, con donaires, con apodos y con risadas, y puede ser también que con golpes, como se suele hacer con un tonto en palacio. Y mándole vestir Herodes con una vestidura blanca, como a inocente y mentecato, y no quiso conocer de su negocio, sino volverle a Pilatos con libre facultad de hacer de él lo que quisiese, y con este cumplimiento y cortesía se hicieron en este mismo día amigos Herodes y Pilatos, y habiéndose querido salir los dos afuera y eximirse de esta causa, se vinieron a concertar los dos en la muerte del Señor, afligiéndole cada uno por su parte, y dejándole a la voluntad del otro, cuando por razón de su oficio debía cualquiera de ellos absolverle. Capítulo 19. Examina otra vez Pilatos al Salvador, y da otra vez testimonio de su inocencia. Volvieron al Señor otra vez por las calles públicas, desde el palacio de Herodes hasta el pretorio de Pilatos, con el mismo acompañamiento de ministros y ruido de armas, con más furor y menos cortesía de lo que le llevaban, echándole toda la culpa de tantas idas y venidas con mayor alboroto del pueblo que concurría, y con nueva materia de conversación sobre la fiesta que habían tenido con él los soldados de Herodes, y con mayor curiosidad de mirarle, por haber salido de palacio mejorado con aquella vestidura blanca, para que todos le burlasen como a loco, oficio que hace el mundo muy a menudo, vistiendo cada cosa de la ropa que le parece para que todos le tengan por tal, porque los vicios los cubre con capa de virtud, llamando a la parlería discreción, a la libertad cortesanía, a la astucia sabiduría, y a la venganza fortaleza y valor, y por el contrario, a las virtudes las cubre con ropas muy diferentes, calificando el recato por rusticidad, la modestia por cortedad, la devoción por hipocresía, y la simplicidad y verdad por tontería y locura. Y para poder hacer esto, tiene siempre a la mano todo género de vestidos, esto es de razones y de discursos, con qué dar a cada cosa el color que le parece, como tuvo a la mano Herodes el vestido blanco, con qué hacer burla del Salvador. Sabía la Virgen por momentos lo que pasaba, y aunque de lejos estaba siempre a la mira de estas procesiones, y sí vio a su hijo en esta jornada, ¿quién dirá el sentimiento que obró en su corazón al ver a la sabiduría de Dios con aquella nueva librea y vestidura? Llegados pues al pretorio y entendida Pilatos la resolución de Herodes y que no hallaba causa de muerte con el Señor, para satisfacer a los judíos y que no pesasen que la primera vez que le había examinado a solas y dentro del pretorio, había llevado la mano blanda y no había hecho su oficio con la entereza y rigor que convenía. Para quitar toda sospecha, llamó delante de sí los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y los demás del pueblo, y volvió a examinar segunda vez al Salvador delante de ellos sobre las cosas de que le habían acusado, y no resultando cosa de importancia contra él, les dijo a todos: Aquí me habéis traído este hombre como a blasfemo y revoltoso, y que turbaba e inquietaba el pueblo, y le apartaba del culto de Dios y observancia de su ley, y de la obediencia y servicio del César, y veis aquí que yo lo he examinado,
no en secreto, como la primera vez, porque no sospechéis algún engaño, sino en público y delante de vosotros. Y yo no hallo en él causa ninguna de muerte, ni delito ninguno de aquellos en que le acusáis. Ni tampoco le halló Herodes, que como habéis visto, remitía a él. Y habiéndoos oído a vuestro gusto ninguna cosa, habéis probado, que merezca muerte, sino que se ha contentado con ponerle este vestido blanco, haciendo burla de él y de vosotros, que con tanta fuerza acusáis a un hombre simple e inocente. Y es cierto que si este hombre hubiera quebrantado vuestra ley, Herodes, que la entiende y la profesa, le hubiera convencido, pero ni ha hecho delito contra vuestra ley, pues no le halló Herodes ni contra la de los romanos, pues no le hallo yo, y si acaso ha dado ocasión a vuestro enojo, con algún exceso o descuido o imprudencia, yo le castigaré con castigo más ligero, y le pondré en su libertad. Los príncipes de los sacerdotes, que veían inclinado al juez a dejar al Señor con la vida, se congojaban demasiadamente por el odio que le habían concebido y por el temor que tenían de verlo otra vez sobre sí, porque como tenían experimentada la fuerza de su palabra para enseñar y para reprender y la virtud de sus milagros con que se llevaba la gente tras sí, que podían esperar que había de resultar de aquí, sino perder ellos su honra y su interés. Por eso trabajaban con todas sus fuerzas por desengañar, o más por engañar al presidente, acusándole en muchas cosas para mostrar el fingimiento y disimulación del hombre, y que en la verdad alborotaba el pueblo y era blasfemo contra Dios y traidor al César. Callaba el Señor entre estas acusaciones con grande modestia y autoridad. Primero había respondido al mismo Pilatos lo que bastaba, y aquello solamente que importaba para la causa. Conviene a saber lo que pertenecía al artículo de su reino, y esto porque lo preguntaba con deseo de saber la verdad, pero a las acusaciones de los sacerdotes no quiso responder, porque todo era vocería y confusión, calumniándole de lo que había discurrido por la tierra, de lo que había predicado, de los milagros que había hecho, de los discípulos que había juntado, y de otras cosas semejantes, todas las cuales habían sido y eran públicas y notorias. Y como él había dicho la noche antes a Caifás, no había para qué preguntárselas a él. De más que no las preguntaban con deseo de saber la verdad, que aunque el Señor se la respondiera, no le creyeran. Tampoco le parecía que su negocio tenía necesidad de defensa, y así estas acusaciones no quiso refutarlas hablando, sino menospreciarlas callando, por lo cual dijo San Ambrosio: es el Señor acusado, dice, eres este santo, y calla, y con razón calla, porque no ha menester defensa. Procuren ser defendidos los que temen ser vencidos. Pues luego no concedió su acusación callando, sino túvola en poco, no refutándola. Admirado Pilatos de tan profundo silencio y de tanta serenidad le dijo: ¿no oyes cuántos testimonios dicen contra ti? Porque verdaderamente estaba sin perturbación, ni muestras o señales de ella, como si del todo no oyera aquel Señor de quien estaba escrito. Yo como si fuera sordo no oía, y tan callado como si del todo fuera mudo. Y como mudo, dice que no abre su boca, y por eso, habiendo dicho el juez: ¿no oyes?,
le dijo también: no respondes siquiera una palabra. Miren cuántas cosas te acusan. Y el Señor no le respondió más palabra. De manera que el hombre gentil se maravilló vehementemente de alta filosofía, y quedó como espantado y atónito, sin saber la causa de dónde procedía este tan nuevo y no acostumbrado silencio, y debieran los sacerdotes reverenciarle más y admirarse de él, pues habían leído lo que estaba escrito en Isaías. Gracias por haber llegado hasta el final de estos capítulos. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios. Y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.